Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería hablar de la mafia de los mendigos. ¡Arrobas cartera! Yo no sé si esto que voy a contar y voy a explicar aquí pasa también en sus países de la misma manera que pasa en el nuestro. Es muy posible que dependiendo del país o dependiendo de la ciudad, las cosas varíen un poco. Pero he visto unas cosas durante ya bastante tiempo, años incluso, que siempre me han llevado a pensar de determinada manera sobre el tema de los mendigos en España y concretamente en Barcelona, la zona donde nosotros estamos siempre. Y desde que conocí al Señor, he empezado a pensar cómo debería actuar yo en relación a eso. ¿Cómo debería actuar yo en relación a esas personas? Porque por un lado tengo la palabra del Señor que me anima a ser solidario, a ser generoso y a compartir con el que está más afligido y el que no tiene. Pero por otro lado hay una triste realidad en España y es la que yo les quiero contar. A esto le he llamado la mafia de los mendigos porque al final no se trata de necesidad, sino de un negocio. Cuando yo voy a decir estas cosas, tengo que matizar para que las personas sepan que no me refiero a todos los mendigos. Hay personas que realmente sufren necesidad y se encuentran en la calle. Hay personas que realmente pasan hambre. Hay personas que realmente se han quedado sin hogar por situaciones muy desafortunadas y hay personas que sí están sufriendo una triste realidad de necesidad material, económica en su vida. Y sí, estoy a favor de que esas personas sean ayudadas de alguna manera. Estoy a favor de que esas personas se les pueda compartir algo para aliviar su momento de necesidad. Pero entre ese grupo de personas necesitadas, muchos, y diría que más de la mitad en España, son personas que han visto en el hecho de ser mendigos un negocio. Por ejemplo, hay muchas personas que no son de nuestro país, que son de fuera. Se ven muchas personas de lugares como del este de Europa, personas también de lugares como de África y lugares similares que ocupan siempre los mismos puestos estratégicos en las zonas donde vivimos. Es decir, suelen ponerse o bien en la entrada de supermercados o de otros establecimientos donde hay mucho tráfico de personas. Además de eso, también buscan normalmente las iglesias, la puerta de las iglesias, porque saben que la gente cristiana siente una cierta presión cuando otros los ven pasando al lado de un mendigo y como si lo ignoraran sin darles algo. Entonces suelen ponerse en esos lugares, pero por ejemplo aquí en España, muchas de esas personas que hacen eso están en casas ocupadas donde no pagan luz, donde no pagan agua, donde no pagan servicios, donde no pagan impuestos, donde no tienen esos gastos. Además, algunos de ellos cuentan con ayudas y prestaciones del gobierno, aunque sean bajas. Además, algunos de ellos cuentan con ayudas para alimentos, sabiendo además que en España hay multitud de comedores y centros sociales donde esas personas pueden desayunar, comer y cenar. Entonces, tienen ciertos elementos más lo que consiguen en el negocio de pedir que hace que no quieran trabajar. Esas personas viven un poco aisladas del sistema, no trabajan, no tributan, reciben de las personas y con lo que reciben de las personas tienen para el día a día. Porque la luz la consiguen por otro lado, la casa quizá está ocupada, quizá están en otro albergue o en un lugar parecido y con lo que sacan en la calle, ellos viven su día a día. Muchas veces sacan lo suficiente incluso para enviar a otros lugares dinero. Tanto es así que en algunas zonas se ha vuelto incluso un lugar territorial. Que llegue alguien que tenga una verdadera necesidad a la puerta de ese supermercado para pedir ayuda y esa persona que está ahí usualmente siempre lo eche, incluso lo amenace diciendo que ese lugar es suyo, que ese lugar le pertenece.
Cosas que hemos visto aquí, por ejemplo, que a mí me han resultado chocantes para que entiendan de qué les hablo. Un hombre que durante días y días seguidos venía a la puerta del supermercado donde hacemos la compra, súper simpático y agradable con la gente, pero se iba a su casa cada día con un carro lleno de compra y además de las monedas y dinero que había recolectado. Eso era diario. Nosotros no nos vamos diariamente con un carro lleno de compra a casa porque es un gasto muy elevado. Pero él, entre arroces, pastas, galletas, bebidas, agua, leche y todo, cada día se iba con un carro de compra a su casa, más las monedas que le iban dando, más cuando pedía un cigarro a un hombre. En una ocasión llegó un muchacho necesitado a pedir a ese lugar y vi cómo le hablaba desde otro lado, desde otra punta del supermercado del exterior, con un tono amenazante, y el muchacho ya nunca volvió. Es como si fuera él de ese lugar, como si le perteneciera ese sitio, porque él ahí hace su negocio. Además, de repente luego vi que empezó a venir una mujer y noté que eran del mismo país o parecido por el acento con el que pedían y con el que hablaban. Esa mujer, lo mismo de siempre, que tiene niños, que sufre mucho, que tiene necesidad, y igual se iba con su compra, se iba con sus monedas, hasta que un día me dio por ver que ellos se conocían y se intercambiaban los lugares donde estaban cada cierto tiempo. Es decir, ellos eran los dueños de ciertos puntos, como aquel que dice, y nadie más podía pedir allí porque si no lo expulsaban. Entonces, eso se volvió un negocio para ellos. Otra cosa interesante, ellos saben que da muy mala fama o muy mal visualmente, no les ayuda el que estén bebiendo. Un día, cuando ya estaba tarde, ya se habían marchado, yo fui casi a última hora a comprar al supermercado y eso me pasó en 2 ocasiones. Y vi como el hombre se iba y paraba en otro puesto y compraba con esas monedas cervezas, porque nadie le daba cervezas para ayudarle en su necesidad. Y subía con su carro y a mitad del camino se estaba bebiendo 2 o 3 cervezas. Se sentó en un parque, en un banquito, y empezó a beberse 2 o 3 cervezas, pero ya más retirado del supermercado. Y ese hombre se dirigía a un lugar que sabemos que tiene ocupado. Entonces es un hombre que no tiene que pagar alquiler como todos, que no paga agua como todos, que no paga luz como todos, que no paga gas como todos, que no paga impuestos como todos, que recibe además alguna ayuda o subvención, que recibe la ayuda de las personas, que te digo yo que en España la gente es muy solidaria, y dan, y que a lo largo del día puedes sacarte varios euros, más la comida, que no sé qué harán con tanta comida, sino que al final incluso a lo mejor son capaces hasta de venderla, y ahí no lo sé porque no sé qué harán, pero es mucha comida, más todo lo que puedan recibir público. Al final, un día me acerco y le digo a este hombre, ¿has pensado en trabajar algún día? Digo, todas esas personas que te dan, todas esas personas que te ayudan, algunos llegan justos a fin de mes y tienen que trabajar muy duro desde la mañana hasta la noche para poder comprar 2 bolsas de comida. Y tú te llevas todo gratis todos los días diciendo que lo necesitas, pero nunca te he visto buscar un trabajo porque estás aquí desde la mañana hasta la tarde, no estás buscando trabajo. Me enseñó una mano con un callo un poco agrietado, con un pequeñito corte aquí en la mano, y me dijo, es que tengo una herida. Yo sentí una vergüenza en el sentido de, tiene mucha cara dura, tiene mucha cara dura. Además de eso, hay personas que mienten muchas veces, te dicen que es para su necesidad, y muchos de los que están en la calle en España sufren problemas de drogadicción, alcoholismo y cosas similares. Y darles dinero muchas veces significa darles dinero como aquel hombre para cerveza, para vino, para whisky, o darles dinero para tabaco, o darles dinero, como vi también a ese mismo hombre un día que la gente ya no estaba circulando mucho. Yo estaba en el coche mandando un mensaje después de hacer la compra y me di cuenta que cogió unas monedas de las que le habían dado en su vasito y compró unas cosas de lotería, que es que tú rascas a ver si te toca un premio. Y digo, si tú tienes necesidad,
¿Vas a comprar un boleto de lotería o lo vas a invertir mejor? Pero hay una mafia. Y en España es bien sabido. He dado unos ejemplos para que espero que entiendan de lo que estoy hablando. Gente que vive de pedir. Gente que ha marcado territorio en Barcelona y algunas ciudades, eso es suyo porque ahí hacen su negocio. Realmente no tienen un niño desfavorecido en casa pasando hambre. Muchas de esas mujeres ni bebés tienen. Muchos son compinches entre ellos y se hace un negocio terrible. Ahora, yo no sé si en sus países es igual, pero ahí llega la pregunta. ¿Qué debe hacer un cristiano en esos casos? Porque podemos tener diferentes pensamientos en cuanto a eso. Algunos dirán, mira, yo lo doy porque al final ellos con Dios, yo tengo que dar y ayudar. Y si ellos se lo gastan en drogas, en alcohol o lo que quieran, entonces que lo hagan. Pero eso es ya de ellos con Dios, yo hago mi parte. Muchos tienen ese pensamiento, lo respeto. Pero ¿hacemos bien cuando fomentamos la drogadicción en una persona, dándole recursos para que compre su droga, su alcohol y sus cosas? ¿Significa eso que no podemos ayudar a nadie? ¿Qué he llegado a pensar yo? Primero, cuando son de esas personas que yo ya tengo ubicadas, yo no les doy nunca dinero. Nunca les doy dinero. Alguna vez ya me ha visto pasar y me ha pedido agua. Me das una botella de agua y ahí entro, compras un par de botellas de agua grandes y se las das. Es agua, no pasa nada, no es un gasto enorme, es agua. Es agua. A pesar de eso, yo siempre le he dicho a ese hombre que le recomiendo ir a buscar trabajo. Por otro lado, si yo sé que esas personas tienen problemas de drogadicción y yo lo sé, yo no les doy dinero. El grupo de evangelismo de nuestra iglesia trabaja mucho en un barrio muy conflictivo de Barcelona y muchas de esas personas vienen a la iglesia y muchas veces les piden algún tipo de ayuda y ellos tienen por norma no dar dinero porque saben que muchas personas de ese barrio están sumergidos en el alcohol y en las drogas, en el vicio, en las apuestas y en tantas otras cosas. Pero si es una persona que yo no sé si realmente miente o no y puede ser que necesite ayuda, ahí sí que yo diría, es bueno ayudar al prójimo que lo necesita. Pero hay una cosa interesante. Si yo no estoy seguro de lo que va a hacer con el dinero y pide comida o para las necesidades de su hijo, es mejor preguntar, y es un consejo que yo siempre he dado, ¿qué necesitaría tu hijo? ¿Leche? ¿Pañales? ¿Qué necesitarías? ¿Arroz? ¿Cosas de ese tipo? Y si te dices sí, algo de comer o sí, algo para el nene, vas mucho más seguro adentro y dices, mira, toma leche en polvo, leche, pañales, papilla o cosas como arroz, lentejas, legumbres, cosas así. Y tú ya sabes que lo va a invertir en comida en ese sentido. Otra cosa interesante es ayudar a las personas a que también empiecen a ganarse las cosas. Cuando las personas se acostumbran a que todo les venga gratis y regalado, no suelen hacer de sus corazones el querer salir de esa situación. Y todos somos llamados a ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente. A veces es bueno decir, mira, ¿necesitas ayuda? Sí. Y yo necesito mover unos muebles en casa. ¿Me ayudas un poco? Te doy 10 euros, te doy 20 euros, tardaremos una horita. Pero se ha ganado algo. O mira, tengo que pintar un cuarto, ¿me ayudas un poco? Te doy 50 euros al final del día. Pero se ha ganado algo. También es bueno intentar ayudar a las personas a volver a ser responsables y diligentes con el trabajo. Pero otra cosa que quiero decir. En la puerta de las iglesias, muchos de ellos se ponen por la presión, como dije, que supone para un creyente pasar al lado de un mendigo y sobre todo muchas veces que otros lo vean y no de nada. Pero recuerden, si cuando tú sales de la iglesia das una moneda porque otros te ven o piensan que no das y entonces eres malvado, o como ahora viene un chico después de nuestros estudios bíblicos a vender empanadas a la puerta y muy caras para el tamaño de esas empanaditas, pero hace esa presión y las hermanas le acaban comprando. Si tú lo haces de corazón, está bien, pero si tú lo haces por la presión de los demás, no está bien. Si tú no comprarías la empanada si te pillara en otro lado donde nadie te conoce,
y la compras porque te están viendo los hermanos, o si tú das la moneda, pero no la hubieras dado en otro sitio donde nadie te conoce y la das porque te está mirando algún hermano, entonces no has hecho bien, porque lo has hecho por temor a los hombres. En España hay un negocio alrededor de los hombres y mujeres que se dedican a pedir. Tristemente, eso también ha provocado que mucha gente verdaderamente necesitada sea mal vista, como si todos fueran drogadictos, todos fueran borrachos, todos fueran aprovechados, todos fueran mentirosos, cuando hay gente que realmente sufre. Pero yo quería hacer este vídeo para plantear esta situación, preguntar si en sus países también sucede y ahora dejar esta pregunta al final para que la contesten en los comentarios. ¿Ustedes de qué lado son? ¿Ustedes son de los que, bueno, yo siempre ayudo y cada quien con su conciencia delante de Dios? ¿O yo prefiero asegurarme de que lo necesita? ¿O yo prefiero dar alimento y nunca dinero porque no sé en qué se lo gastan? ¿O yo me arriesgo a veces y a veces no, como nos pasa a muchos? A veces me arriesgo, a veces no, a veces esto, a veces aquello otro. Pero sobre todo, no usemos tampoco esto, que también ha pasado muchas veces, como un pretexto para la tacañería. Ah, como yo no sé, nunca ayudo. Pues busca a quien ayudar, porque seguro que encontrarás en tu ciudad o en tu barrio alguien que realmente lo necesita. Pero muchas veces nos excusamos también en algunas cosas para no ayudar a nadie. Pero no olvides sobre todo que para la ocasión en la que quieras ayudar, siempre hay un orden establecido por la palabra. Primero va tu casa. Segundo, los de la fe. Y tercero, ayuda al resto, que puedas y que tú sientas en tu corazón. Porque si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Segundo, la Biblia dice que debemos hacer lo posible por hacer el bien a todos, mayormente a los de la fe. Pregunta en tu iglesia, que muchas veces en nuestras congregaciones hay gente en necesidad y a veces no lo sabemos, pero quizá tus pastores sí lo sepan. Y luego ya también puedes hacer otra obra de caridad si nace en tu corazón fuera de las puertas de tu congregación. Pero también recuerda siempre el orden establecido por el Señor. Pero ayudar es algo que el Señor siempre ha establecido para su pueblo, porque así también mostramos la gracia, compasión y misericordia de nuestro Señor. Así que deja tu comentario. ¿Cuál es tu pensamiento sobre ese asunto? Y también responde de qué país eres y si en tu país también hay ese tipo de negocios alrededor de esas personas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.